de una forma sobrenatural. Amén. Así que decir al que está al lado: prepara tu corazón para todo lo que viene. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quisiera en este día que me puedas acompañar a la palabra del Señor. Quiero darte como referencia en esta mañana el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4. Un pasaje que quizás es bastante conocido, pero que quiero centrarme ahí para poder llevar adelante el mensaje de esta mañana, para poder llevar adelante lo que el Señor quiere impartir, ministrar a nuestras vidas. Y déjeme decirle algo: el libro de Primera de Crónicas habla de un personaje que, escuche algo, es un personaje bíblico que cuando nosotros nos ponemos a mirar, quizás no está en las mejores condiciones en las que se pueda encontrar, pero hay algo que él hace que marca la diferencia. Hay algo que este varón hace que toca el corazón de Dios, que mueve el corazón de Dios para bendecir a este joven, a este varón. Y yo quiero que usted me acompañe en Primera de Crónicas capítulo 4. Vamos a ir a la palabra, versículo 9. Dice la palabra, lo leemos en el nombre de Jesús: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Versículo 9 dice: al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Fíjese algo, qué interesante, porque nosotros a través de este pasaje podemos ver algo bien importante. Yo me pongo a pensar y reflexiono en algo. Cada uno de estos personajes que fueron influyentes o que fueron personajes bíblicos que fueron utilizados como un instrumento, una herramienta de Dios, o personas, escuche algo, donde Dios obró no solamente en ellos, sino a través de ellos para traer un cambio, para traer algo radical en ese tiempo. Déjeme decirle algo: Dios tuvo que tratar con cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos, a mí me agrada porque la Biblia no solamente te deja escrito los éxitos, o no solamente refleja, escuche algo, las victorias o los éxitos alcanzados en esos momentos, sino que nosotros, cuando vamos a la Escritura, vamos a la Biblia, podemos ver contra lo que luchaba cada uno de estos personajes que fueron influyentes en su época. En otras palabras, nosotros podríamos hablar cuando Hebreos capítulo 11 nos habla y nos enseña sobre los héroes de la fe. Lo primero que nosotros podríamos relacionar es gente perfecta, o podríamos relacionar gente que por ahí no luchaba contra debilidades, o gente, escuche algo, totalmente espiritual. Y en todos los casos no fue de esa manera. Cada uno de ellos luchó con una debilidad, cada uno de ellos luchó contra un ataque, cada uno de ellos tuvo que enfrentarse a un enemigo, cada uno de ellos, escuche algo, tuvo que lidiar. De hecho, cuando nosotros vamos al pasaje donde Elías, dice la palabra, fue un hombre, un profeta de Dios que enfrenta a los 400 Baales de aquel tiempo. Escuche algo, enfrenta una idolatría que el pueblo de Israel había levantado, influenciado por Jezabel. La palabra de Dios dice que Elías restaura el altar, y dice la palabra que él desafía a los Baales. Dice: bueno, en el altar que caiga fuego, ese será Dios. Y de repente, escuche algo, la palabra dice que los Baales durante toda la mañana y hasta el mediodía estuvieron ahí danzando y ofreciendo sacrificio, y nada había pasado. Y allá fue Elías y comienza a clamar, y dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se manifiesta en este lugar. Nos llevamos una gran sorpresa, porque el cielo responde a la oración de Elías. Elías era un hombre que abría los cielos, Elías era un hombre que cerraba los cielos, pero de repente Jezabel se levanta bajo un espíritu de venganza y le manda a decir a Elías: si mañana a estas horas no estás como uno de esos Baales a quien tú mataste. Le manda, escuche algo, mensajeros que
infundieron, escuche algo, temor sobre la vida de Elías. Y el mismo Elías que desató fuego del cielo, ahora está huyendo, escuche algo, a un desierto. Déjeme decirle algo, cuando el libro de Santiago habla de este profeta, dice que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Decir al que está al lado, era igual a nosotros. Elías también, escuche algo, tuvo que lidiar a un punto que la Biblia hace referencia, que Elías llega a un lugar y se mete en una cueva. Dice que cuando estaba en un cierto lugar, la Biblia hace referencia que en aquel lugar ora el Señor y le habla a Dios y le dice: Señor, no soy mejor que mis padres. Al final yo creí que iba a ser mejor y de repente me encuentro repitiendo la misma historia. ¿Quién sabe lo que pasó con los padres de Elías? Pero Elías declara esto: no soy mejor que mis padres. Y quítame la vida, le pide al Señor. Elías deseaba morirse. ¿Cómo te explicas que alguien que mueve el cielo, que alguien que manifiesta gloria, que alguien que a través de su oración los cielos se abren y responden con fuego, que al otro día esté clamando diciendo a Dios: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres? ¿Sabe lo que la Escritura nos demuestra a través de eso? Que este varón era un hombre tal cual a nosotros, que lucha con debilidades, que lucha con falencia, que lucha con cosas las cuales, enemigos a los cuales se tiene que enfrentar. Sí, yo te hablo a vos que estás sentado en esta mañana, te hablo a vos que estás luchando o estás lidiando con ciertas cosas, y a veces el diablo viene y te confunde y te dice: no, por cuanto estás lidiando con esto, no estás capacitado para lo que Dios quiere hacer. Yo vengo a darte una buena noticia de parte de Dios. Usted lo habrá escuchado montones de veces, pero hoy lo afirmo sobre tu vida. Dios no busca a los capacitados, Dios capacita a los que Él llama. Y si Él te llamó, Él te va a capacitar. Si Él te llamó, Él te va a entrenar. Si Él te llamó, Él te va a preparar. Cuando nosotros vemos en la palabra a lo largo de la Escritura, vemos, la Biblia dice que Dios se presenta delante, dice, de una zarza ardiendo. Esa zarza está ardiendo y Moisés, dice la palabra de Dios, está yendo como de costumbre a alimentar las ovejas. Allá se le revela en una zarza. Moisés le llama la atención que esa zarza no se consume. Esa zarza está intacta. Entonces Moisés se acerca y de repente oye una voz. Era la voz del Señor que le dice: quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. La palabra de Dios dice que Moisés se quita el calzado y Dios comienza a hablar con él. Déjeme decirle algo. A vos que luchaste con cosas y que de repente un tiempo te encuentras bien y llega un determinado momento donde vuelves a caer con lo mismo. ¿Sabe lo que necesitamos? Es un encuentro con el Padre Celestial, porque un encuentro con Dios te transforma la vida. Una palabra de Dios puede revertir cualquier situación contraria que hoy puedas estar viviendo. Es más, déjeme decirle, algunos hoy se encontrarán con el Dios de esa zarza, porque cuando Dios te marca fuego, tu vida nunca será misma. Cuando nosotros vemos en la palabra, la Biblia dice que Dios comienza a hablar con él. Y eso es para lo que Dios te trae en esta mañana. Dios no te trajo a este lugar a llenar un lugar. Dios no te trajo a este lugar para que te vayas de la misma manera. No, Dios te trae con el propósito de hablar contigo. Dios te trae para que tengas un encuentro con Él. Ese fuego, esa zarza ardiendo, escuche algo, tiene que ser el reflejo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando la vida del Espíritu se apaga, dejamos de oír la voz de Dios y comienzan a oírse las voces del temor, las voces de la inseguridad, las voces de la tentación. La voz de la tierra comienza a ser aparentemente más fuerte, pero cuando se oye la voz del cielo, escuche algo, Él acalla las voces que traen temor a tu corazón, que traen inseguridad, las voces que te quieren desviar en el camino. Él las hace acallar, porque cuando hay una voz del cielo que se manifiesta, esa voz te va a producir paz, esa voz te va a llevar a liberación, esa voz te va a llevar a sanidad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice
que Dios comienza a hablar con Moisés. Y Dios ahí en ese encuentro le revela su asignación. Decirle al que está al lado: vos estás acá con propósito. ¿Y qué es propósito, pastora? No, el propósito no es que tú estés en este lugar por casualidad. Dios te quiere usar como un instrumento de transformación. Por eso hay gente que está aquí sentada que tú dices: pastora, yo estoy en este lugar, pero en mi casa hay destrucción, en mi casa hay vicio, en mi casa hay necesidad. Bueno, yo quiero decirte algo a ti que estás en esta mañana en este lugar. Dios te comienza a transformar a ti, porque Dios va a transformar tu casa, Dios va a transformar tu familia, Dios va a tocar a tus seres queridos. Yo no sé quién me está escuchando en esta mañana, pero yo creo que el Dios que vino en esta mañana por vos va a tocar a todos los de tu casa. Cuando nosotros vemos en la palabra, la Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he visto cómo los oprimen. Escuche algo: ¿quién nos hizo creer que Dios era indiferente a nuestro dolor? ¿Quién nos hizo creer que Dios era indiferente a nuestra necesidad? ¿Quién nos hizo creer que lo que a nosotros nos pasaba no era importante para Dios? Una vez voy y hablo escuché algo con un amigo que tenía. Ese amigo, escuché algo que yo tenía. Nos criamos en la infancia, pero los padres por diferentes situaciones se fueron a vivir a una ciudad. Y en esa ciudad donde ellos se fueron a vivir, se metieron en una villa. La vida que ahí ese lugar les ofrecía era una vida totalmente desordenada, donde parecía que las cosas eran fáciles aparentemente, pero comenzaron a desviar el camino de sus hermanos. Cuando yo escuché algo, hablaba con este amigo, escuché algo que tenía, cargaba un gran dolor. ¿Por qué? Porque la delincuencia, los vicios, escuché algo, habían abarcado toda su casa. Todos sus hermanos estaban delinquiendo, todos sus hermanos estaban en consumo. Y déjeme decirle algo: muchos de ellos, escuche algo, habían terminado en situaciones críticas donde aún haciendo eso habían perdido su vida. Y un día yo me acerco a él y le comienzo a hablar y le digo: ¿por qué no te acercas a Dios? Estás cargando un profundo dolor por gente que hoy no la tenés. Estás cargando un profundo dolor por situaciones en las que estás. Es más, le digo, el enemigo te hace creer que ese también es tu camino. Pero déjame decirte algo: Dios te quiere demostrar que no tienes que seguir en los mismos pasos de los que vinieron antes que vos. Dios te quiere mostrar que Él tiene un camino verdadero para tu vida. Y sabe una cosa, Él me miró a los ojos y me dijo: con todo lo que pasa en el mundo, ¿vos crees que es importante lo que a mí me pasa para Dios? Y yo lo miré y le dije: ¿quién te hizo creer que lo que a vos te está pasando no es importante para Dios? Porque el Dios que nosotros creemos, déjeme decirle algo, mis amados, el Dios que nosotros creemos creó el universo. El Dios que nosotros creemos creó el océano. El Dios que nosotros creemos sostiene las estrellas, sostiene las lumbreras. Imagínense que cuando Isaías tiene la revelación, dice que el cielo era su trono y la tierra el estrado de sus pies. En otras palabras, tú no estás creyendo en un Dios pequeño. Él es suficiente para sostenerte. Él es suficiente para levantarte. Él es suficiente para liberarte. Él es suficiente para hacer una obra sobre tu vida. Lo que a ti te pasa, decirle al que está al lado: lo que a ti te pasa, para Dios es importante. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios es importante, porque Dios no te mira, escuche algo, el Señor te mira como una persona. Cada uno de nosotros somos alguien especial para Dios. Todos, cada uno de nosotros portamos un nombre, una identidad. Cada uno de nosotros fuimos diseñados de parte del Señor. Y de esta persona de quien yo le estoy hablando, escuche algo, vivió situaciones muy difíciles, donde tuvo la pérdida de sus hermanos, donde 2 de sus hermanos, fueron, asesinados, y donde la vida de él había sido muy trágica, pero hasta que Dios llegó a su vida. Es el día que yo le hablé, le dije: necesitas buscar a Dios, porque para Dios sí sos importante. Comenzó a congregar, Dios restauró su familia, Dios restauró su casa, comenzó a servir a Dios y comenzó a predicar. Y escuche algo, déjeme decirle a usted que está en esta tarde o en esta mañana, en este lugar:
Dios no te trae a este lugar por casualidad. Yo a la edad de 15 años quise quitarme la vida y un día una amiga me dice, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia porque Dios tiene que hacer algo con tu vida. Y yo dije, no, después otro día vamos. Otro día si querés vamos. No, vamos hoy. Yo recuerdo que ese día llegué. No me pregunte cómo. Y seguramente quizás en algún momento lo he compartido. La iglesia estaba llena. Yo estaba sentado en un lugar como están ustedes hoy. Pero yo sentía que estaba yo sola y el predicador. Sentía que lo que él estaba hablando era solo para mí. ¿Sabes por qué? Porque entendí que ese era el día de mi salvación. Y si estás en esta mañana en este lugar es porque Dios pensó en vos. Y si Dios pensó en vos, quiere decir que Dios va a cambiar el rumbo de tu vida para bien. Y aún déjeme decirle algo, al diablo algunos lo habían marcado para maldición, pero se llevará una gran sorpresa. Cuando Dios irrumpe tu vida, serás bendición, no solamente para los de tu casa, sino para muchos. El Señor te va a usar. Decirle al que está al lado, el Señor te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios hace referencia a que Moisés dijo, y Señor, ¿y qué tiene que ver conmigo eso? Es que necesito que te levantes como un libertador y vayas y enfrentes a Faraón. Y ahí puso una excusa Moisés y lo primero que dijo, Señor, yo no sé hablar. Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuántas excusas a veces tenemos para no tomar el desafío, para no tomar el llamado? Cuando nosotros vemos en la palabra, Dios le habla a Jeremías, le dice, Jeremías, desde antes que estuviera en el vientre yo ya te había escogido, yo ya te había elegido. Jeremías, te puse como profeta para las naciones, donde vas a derribar, desarraigar, arrancar, pero también para plantar y edificar. Y Jeremías dice, Señor, yo soy un niño. O sea, escuche algo, Jeremías se está poniendo como una excusa. Escuche algo, un estado en el que quizás aparentemente en la lógica humana uno diría es imposible, Dios no lo puede usar. Quizás la gente te ve y de repente mirará en ti la falencia, las debilidades, las excusas que nosotros ponemos para no enfrentar el llamado, para no tomar el desafío que Dios nos está poniendo por delante. Pero Dios le habló a Jeremías y le dijo, a donde vayas, dice la palabra, a donde vayas hablarás mi palabra. Lo que ponga en tu boca lo vas a soltar. Y Jeremías fue uno de los profetas más influyentes. En otras palabras, quiero decirte en esta mañana, ninguna de nuestras excusas será válida para Dios, porque cuando Dios te marcó con un destino de bendición, aunque tengas miles de excusas, Dios te va a usar para bendecir a muchos. Levante su mano y diga conmigo, en esta mañana voy a renunciar a las excusas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque las excusas que nos hacen medirnos conforme a nuestra capacidad. Déjeme decirle algo, ninguno de nosotros ni de los que ministramos hemos llegado a la obra completa. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. En otras palabras, dice hasta que el día, dice la palabra, hasta que seamos formados como Cristo. En otras palabras, déjeme decirle, de aquí hasta la eternidad seremos transformados, seremos formados, seremos tratados por el Señor. ¿Para qué? Para que se manifieste una mejor versión de nosotros, pero no de nosotros mismos, sino para que Cristo sea reflejado en nosotros. ¿Por qué? Porque desde nuestra humanidad nada bueno puede salir. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, déjeme decirle algo. En este tiempo, la presencia, el amor, la persona de Cristo será reflejada a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que escuche algo. Cuando nosotros vemos en la palabra, Jeremías le pone una excusa a Dios, Moisés le pone una excusa a Dios. Pero Moisés, yo te levanté como un libertador, el libertador de una nación. Y quizás tú tienes, escuche algo, las excusas válidas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿con cuántas excusas estás lidiando para no cumplir el plan y el propósito de Dios? ¿Con cuántas cosas estás lidiando que se interponen a lo que Dios quiere hacer en tu vida?
Déjeme decirle algo, cuando el Señor a mí me habló de palabras, un día estoy predicando, escuche algo, amaba predicar porque Dios había transformado mi vida, me había liberado de un espíritu de suicidio y de depresión tan fuerte. Yo dije, tengo que compartir esto que estoy viviendo, y en la iglesia donde yo me convertí había una radio, y en esa radio yo le pedí permiso al pastor para tener un programa radial, y así comencé a compartir palabra, a impartir el mensaje, a darle esperanza a la gente, a decirle que había una esperanza viva, que había una solución. Y yo recuerdo que en ese lugar Dios comenzó a obrar en las vidas, en los corazones, a restaurar. Déjeme decirle algo, cuando el Señor me llamó para predicar la palabra, dije, Señor, yo no puedo predicar porque mi familia está destruida. Mi casa, escuche algo, estaba abrazada por el vicio. Mi esposo estaba atado en aquellos tiempos. No era pastor como era hoy. Escuché algo, y yo servía al Señor y yo creo que en algún momento se los compartí, mis 3 hijos. Tengo a Alejo, que hoy tiene casi 20 años, tengo a Bautista de 17, tengo a Candela de 15 años. Pero en ese momento eran chiquitos ellos, y no era fácil servir a Dios con los niños, no era fácil tomar el compromiso, y yo quería excusarme y decir, no, Señor, no puedo por los chicos, porque es difícil con los chicos, porque es difícil poder servir a Dios. Señor, no puedo porque mira cómo está mi casa. ¿Qué le voy a hablar yo a la gente si mira cómo está mi hogar? Pero el Señor un día me dijo, vos ocupate de bendecir a otros, que yo me voy a encargar de bendecirte a vos. Y yo le puedo decir algo, Dios ha sido fiel. Dios restauró mi casa, Dios restauró mi matrimonio, Dios bendijo a mis hijos. Y en un hogar donde yo tuve que crecer, criada por mi abuela, porque no tuve mis padres presentes. Mi mamá trabajaba, en su momento formó su familia, y si bien era una madre que me amaba y me visitaba, no estaba continuamente o cotidianamente. Y yo me crié al tuntún porque mi abuela trabajaba durante todo el día, y allá yo me iba a la escuela, iba al lugar donde ella trabajaba, porque ella limpiaba casa, y yo estaba ahí durante todo el día hasta que ella terminara de limpiar para volverme a nuestra casa. Mi abuela no quería pagar el boleto, porque ese dinero que le daban para el boleto, esas monedas, porque en aquel tiempo eran monedas, las guardaba para que nosotros pudiéramos tener un poco de pan cuando llegáramos a la casa. Déjeme decirle, un día estoy orando a Dios, le dije, Señor, esta no es la vida que yo quiero para mis hijos. Si yo pasé por esto, no quiero que mis hijos la repitan. Y es ahí donde entendí que mi cambio iba a repercutir en mi generación. Yo no sé cuántos de los que están acá, quizás algunos son padres, quizás otros no, veo muchos jóvenes, pero déjame decirte algo, si en algún momento tuviste la posibilidad de formar una familia, o en algún momento tenés el plan de formar una familia, quiero decirte algo. No pienses por vos, pensá por los que vienen detrás tuyo, porque los que vienen detrás tuyos van a seguir tus pasos. Y yo un día le dije, Señor, me despojo de las excusas, me despojo de todo lo que tomé como válido para decir, no lo voy a hacer, no puedo con el llamado, no puedo con esto. Y un día le dije, Señor, me despojo de las excusas para poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás, porque yo declaro que mis hijos no van a repetir la historia que yo viví. Mis hijos verán una madre que sale adelante tomada de la mano de Dios, y mis hijos vieron que mi casa estaba destruida, pero que Dios la restauró. Yo quiero decirte algo, hay gente que te vio caído, hay gente que te vio caída, hay gente que te vio en el pecado, hay gente que te vio en la peor condición, pero ellos serán los testigos de cómo Dios va a levantarte y cómo Dios va a restaurarte. Yo quiero declarar que las generaciones que vienen detrás de vos no van a repetir la misma historia. No la van a repetir. Levante su mano conmigo. Mis generaciones no van a repetir la misma historia que yo viví. ¿Cuántos son padres acá? Levanten su mano, padre o madre. Mire, ¿cuántos tenemos? Hacelo por ellos, porque tu decisión va a marcar tu generación. Escuché algo, yo tengo mi hijo mayor, él entrena allí en Quilmes. Hace algunos años él está ahí. Y tuvo una lesión hace un tiempo. Él está en la reserva de Quilmes y tuvo una lesión, y eso anímicamente lo afectó muchísimo, porque para alguien que está tratando de llegar, cuando estás un paso ahí, de repente esa lesión lo frenó casi durante el año. Y un día yo le hablé y le dije, hijo, la vida se trata de que vos puedas entender que van a venir estos momentos. La vida te va a presentar pruebas, pero el problema no es la prueba que te presente, sino la actitud que vos tenés.
Y yo le hablé y le dije, yo te mentiría y te diría si durante toda tu vida las cosas te van a salir bien. No, van a venir pruebas. Van a venir momentos donde va a querer renunciar, donde no vas a entender el proceso. Y quizás esa sea la excusa para renunciar. Yo le dije, hoy quizás tu excusa puede ser la lesión para renunciar y decir que te cansaste. Pero nosotros no somos de los que somos vencidos, sino que somos más que vencedores. Y si hoy te determinás, le digo, a creerle a Dios, Dios te va a volver a levantar. Déjeme decirle algo, a él lo tenían que intervenir con una operación. No me pregunte cómo, pero Dios obró y no solamente no lo operaron, sino que Dios lo sanó. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Vos tenés la excusa de tomar todo lo negativo para renunciar o de decir, a pesar de todo lo que estoy viviendo, voy a seguir adelante, me voy a tomar de la mano de Dios y no solamente eso, voy a cumplir con el plan y el llamado y el propósito de Dios que Él tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuche algo. Cuando nosotros vamos a la escritura, la palabra dice que este varón lo marcaron como dolor. La Biblia dice que Jabes se destacaba entre sus hermanos. Mire qué importante esto. Había sido marcado como dolor, pero en la esencia de lo que él era, había una virtud especial de parte de Dios. Cuando escuché algo, acá hay personas que por ahí no fuiste deseado por tu madre o fuiste abandonado por tu padre porque no quisieron, escuché algo, asumir la responsabilidad de que vos habías llegado a la tierra. Entonces tuviste la ausencia de la paternidad. O hay madres, déjeme decirle, que estuvieron presentes físicamente, pero quizás tuviste que atravesar muchos quizás maltratos, o de repente cargar con el dolor de tu mamá que tuvo que salir adelante sola. Hay personas que están acá que quizás tuvieron a su padre presente físicamente, pero ausente en afecto, ausente en cariño, ausente en consejo. Cuando nosotros vamos a la palabra, la Biblia hace referencia que la madre dice que cuando está por parir a Jabes siente tanto dolor que no tiene mejor idea que marcarlo a Jabes como dolor. Y de repente a veces se comete el error de decir, no, vos sos igual a tu padre. Vos saliste igual a tu madre, vos sacaste lo malo de esto. Déjeme decirle algo, a usted ninguna maldición lo va a frenar, porque cuando la bendición de Dios te cae, esa bendición tiene el poder para romper toda maldición, declarada, proferida, aún de palabra. La Biblia dice, escuche algo, que Jabes, la palabra dice que era ilustre. ¿Por qué? Porque aunque lo habían marcado como dolor, había una virtud en él. Y yo quiero en esta mañana, escuche algo, que quites la mirada de todo lo negativo que te pudo haber pasado en la vida y que puedas abrazar esas virtudes que Dios puso en tu vida. Alguno dice, pero es que yo no soy bueno para nada. Ese es el gran problema de nosotros, que de nosotros no podemos ver nada bueno. Y nosotros, escuche algo, la misma inseguridad que cargamos es como nosotros caminamos. Pero la palabra de Dios dice que en el instante, a mí me agrada porque Jabes, yo me imagino en un instante de revelación, cuando lo llamaban Jabes le estaban diciendo que era el dolor de su madre. Jabes, le recordaban que era el dolor de su madre. Jabes, ¿por qué? Porque el nombre te identifica. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué etiqueta te puso el mundo? ¿Qué etiqueta te pusieron en tu familia? ¿Qué etiqueta te puso la sociedad? ¿Cuál fue la etiqueta que te marcó? Escuche algo, ¿cuál fue el nombre? ¿Cómo es qué es lo que la gente identifica en tu vida? Para algunos Moisés era un tartamudo, pero para Dios era un libertador. Para algunos Jeremías era un niño, pero para Dios era un profeta. Para algunos, no sé, Pedro era un carnal, pero para Dios era la roca donde él iba a establecer la iglesia. Acá no se trata de lo que la gente crea o piense de ti. Acá se trata de lo que el cielo habló de ti. ¿Le estás prestando atención a lo que el cielo habló de ti? ¿Le estás poniendo atención a lo que Dios habló de ti? Cuando nosotros vamos a la palabra, la Biblia dice que ese día Jabes, yo me imagino que se levanta y cansado o indignado de haber sido marcado con ese nombre, con esa palabra. Jabes tiene una acción que mueve el corazón de Dios. Jabes tiene una acción que moviliza el cielo a su favor. Y la Biblia dice que Jabes, yo me lo imagino como un clamor o como un suspiro espiritual de decir, Señor, escuche algo,
Jabes desata un clamor delante de ese Señor, si me dieras bendición. Es como un deseo que nace del corazón. Jabes declara diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La palabra dice que Jabes comienza a clamar. Déjeme decirle algo en esta mañana. Nosotros tenemos la virtud de que un solo clamor pueda mover la mano de Dios a nuestro favor. Cualquiera sea tu situación en esta mañana, en un instante de clamor, de humillación, de quebranto, déjeme decirle, si usted está en este lugar, ríndale a Dios su corazón, ríndale a Dios su tiempo, ríndale a Dios sus cargas, ríndale a Dios su familia, ríndale a Dios todo lo que es, porque todo lo que se pone en las manos de Dios, Dios jamás lo dejará en la misma manera. Quizás hoy le pones tu vida en las manos de Dios y tu vida estaba rota a pedazos, pero cuando Dios lo toma, Él lo restaura, Él lo hace todo nuevo. Y déjame declarar algo: cuando nosotros vemos en el libro de Isaías, dice que nuestro desierto volverá a florecer, porque aún en los peores tiempos el Señor se manifestará en tu vida, y de tus peores dolores Dios sacará tus mayores testimonios. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, Jabes clamó. Decir al que está al lado: clama a Dios. ¿Cuál es la excusa? Yo recuerdo cuando mi esposo en aquellos tiempos hacían reuniones como esta especial o encuentros, y él venía y yo le insistía para ir: vamos. Qué hincha que son. Y allá iba, pero iba medio empacado, entonces no veía la hora que termine. ¿Cuándo termina esto? Y esta gritona también que no se calla más. Y que, déjeme decirle algo. No, porque después tengo que hacer esto. El después, decirle al que está al lado, el después puede esperar, pero el ahora puede cambiar tu vida para siempre. El después puede esperar, pero el ahora puede cambiar tu vida para siempre. Tú no viniste a un encuentro de un profeta, de una mujer, de un hombre de Dios. Tú viniste al encuentro de aquel que tiene el poder para transformar todas las cosas. Y cuando Él se mete en tu vida, Él puede transformar tu corazón. Cuando Él se mete en tu vida, puede transformar tu vida, tu familia y todo lo que eres. Por eso déjame decirte algo. A muchos de los que están en esta mañana, en este lugar, Dios te va a marcar. Y déjeme decirle algo. Cuando Dios te marca, ese fuego que te mete por dentro ya no se va a poder apagar, porque no hay nada de esta tierra que pueda llenar lo que la presencia de Dios te da. Nada de esta tierra puede llenar lo que la presencia de Dios te da. Jabes podría haber dicho: mi madre me maldijo. ¿Cuántos de nosotros podríamos, cuando la Biblia dice que el Señor se presentó y Adán y Eva habían comido del fruto, dijo: ¿quién les dio de comer del fruto? Entonces Adán dijo: Eva. Porque el síndrome del ser humano siempre es buscar un culpable. Y yo estoy así por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de fulano, por culpa de mengano. Yo le hablo mucho a mis hijos. Y una cosa que le digo: nunca permitan poner su vida o su estado de ánimo en las manos de la gente. Porque tú no puedes depender del estado de la gente. Que si hoy te aman, hoy estás bien, y si mañana te apedrean, vos estás mal. Tu identidad tiene que estar depositada en las manos de Dios. Porque si tu vida está depositada en las manos de Dios, se puede levantar el mismo infierno, pero nada te va a detener. Cuando nosotros estamos establecidos sobre la roca, déjeme decirle algo. Nosotros podríamos decir: no, es que estoy así. Y quizás sí, hay gente que, influenciada por el enemigo, causó un daño en tu vida, causó una herida, donde a través de ese abuso, a través de ese maltrato, a través de esa violencia, a través de ese daño psicológico, a través de esas palabras, te marcaron. Pero cuando Dios viene a tu vida, hoy nos plantamos como Jabes. Jabes no se excusó y dijo: no, por culpa de mi mamá estoy así. Jabes entendió que había algo más. Jabes comprendió que había alguien que podía intervenir para cambiar su situación. Y Jabes clamó.
La palabra de Dios dice que en el instante que Jabes clama, dice la palabra, primero lo que le pide a Dios es la bendición. Porque lo que carga bendición de parte de Dios, diga conmigo, es guardado y es preservado por Dios. Cuando tú eres un bendecido por Dios, déjeme decirle algo, se puede levantar el mismo infierno, pero serás preservado por la mano del Señor. La palabra de Dios dice que él le pidió bendición. ¿Por qué? Porque Jabes está bajo una maldición. Y cuando la bendición de Dios se desata, aún él te cambia el nombre. Le dijo, no serás más Simón, serás Pedro. Cuando la palabra de Dios viene y cambia el nombre, no serás más Jacob, ahora serás Israel. Cuando la palabra de Dios viene y te cambia el nombre, es lo que el Señor te está dando identidad. Porque la tierra te quiso deformar tu identidad, pero cuando el Señor te establece bajo una identidad de lo que eres en Dios, Dios te dice, no importa lo que la gente dice de ti, importa lo que yo digo de ti. Cuando nosotros vemos en la palabra, escuche algo, y nos metemos en la escritura, dice la palabra que le pide bendición. Levante su mano y diga conmigo, estoy bendecido por Dios. ¿Cuántos están bendecidos por Dios? Decirle al que está al lado, avisar a tu cara entonces. Pastora, espere, nos levantamos a las 9 de la mañana. Tenemos la cara hinchada todavía, ¿no? Madrugamos hoy, pastora, ¿qué más quiere? Pero decirle al que está al lado, en este tiempo se te va a notar que estás bendecido. Claro, ¿por qué? Porque cuando el diablo te deforma, te amarga. Y hay gente que es tan joven y vive amargada. Hay gente que es tan joven y vive atada. Hay gente que es tan joven y vive ligada al rencor, al resentimiento, a la falta de perdón. Y sabe, la falta de perdón es un engaño que el enemigo desata, que te hace creer que con eso estás dañando al que te oprimió, al que te hirió, al que te lastimó. No. Es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Por eso necesitamos soltar las cosas que son de nuestros pasados, las excusas que no han atado, y comenzar a sanar y liberar perdón aún sobre los que nos dañaron. La palabra de Dios dice, escuche algo, que Jabes fue bendecido por Dios. Dijo, Señor, si ensanchares mi territorio, diga conmigo, voy a tener visión en este tiempo. Porque una persona bendecida no es una persona estrecha. La persona estrecha dice, no puedo, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque está estrecho. Y cuando hablamos de estrechez, no solamente hablamos de un ámbito de territorio, sino que hablamos de una estrechez mental, donde todo no se puede, no lo voy a lograr, es difícil, no estoy capacitado, es fácil para el otro, pero para mí no, yo no puedo por esto. Y ponemos miles de excusas. Pero déjeme decirle algo, Job sigue diciendo, determinarás una cosa y te será firme. En otras palabras, hay gente que está en este lugar que va a terminar sus estudios. Hay gente que está en este lugar que va a restaurar su casa. Hay gente que está en este lugar que va a ser profesional. Hay gente que está en este lugar que va a revertir la historia de su casa. Vas a revertir la historia de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Escuche algo, cuando nosotros vemos en la palabra, la Biblia hace referencia, escuche algo, que Job le dice, si ensanchares mi territorio. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos de la antigüedad, cuanto más territorios tenían, ahí radicaba, escuche algo, en la posesión o en la bendición que radicaba en cada uno de ellos. Por eso Dios les entregaba tierras. Déjame decirte, Dios te va a bendecir y te va a bendecir en grande. Lo único que te pido, que el día que Dios te bendiga, no te olvides dónde saliste. Porque a alguno Dios lo bendice y se le fue la memoria, ya se olvidaron. Pero si Dios fue bueno en los tiempos de proceso, en los días de banquete, no te olvides de quién estuvo cuando nadie más estuvo. Ahí estuvo el Señor. La palabra dice la palabra, escuche algo, si ensanchares mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué podríamos hacer? Nosotros entendemos y necesitamos ser conscientes que hay un mundo espiritual. Hoy se naturaliza todo, entonces la gente dice, no, vos le crees a Dios y está bien, pero también necesitamos entender que hay un mundo espiritual, hay un reino de las tinieblas que está luchando continuamente para que nosotros desistamos, o para que nosotros renunciemos, o para que nosotros abortemos lo que Dios nos dio. Para que nosotros, escuche algo, no luchemos contra aquello
que se levanta en contra de nosotros. Entonces cada vez que venga un ataque a tu vida, no lo tomes personal. Tienes que identificar que detrás de eso hay una influencia espiritual que viene de parte de las tinieblas, porque el enemigo también sabe dónde darte para que te duela. El diablo también sabe qué tocar. El diablo también sabe qué ficha mover. El enemigo sabe. Es más, a veces te atacará con cosas que te duelen el corazón y a veces te ofrecerá lo que te gusta. Porque cuando el enemigo te quiere hacer caer, no te va a atacar, te va a tentar y te va a seducir con lo que a ti te gusta. El diablo sabe con qué te puede seducir, con qué te puede atraer. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, Él le pide protección a Dios. Dice, si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Déjeme decirle algo, cuando nosotros estamos en la mano del Señor, la Biblia dice que lo que está en su mano no será arrebatado. Diga conmigo, estoy en las manos de Dios. Y si estamos en su mano, seremos guardados, seremos preservados y seremos librados del mal. Escuche algo. Hay gente que está en este lugar y yo sé de lo que te hablo. Me ha tocado ministrar mucha gente que dice, no sé hasta cuándo me va a durar. No sé hasta cuándo voy a aguantar, no caer, no sé hasta cuándo. Pero déjeme decirle algo, descanse en las manos del Padre. Porque si estás puesto en la mano del Padre no vas a ser arrebatado. El Señor te va a guardar y el Señor te va a preservar. Pero lo que más me agrada de todo esto que el Señor dice, la palabra de Dios dice, y Dios le otorgó lo que pidió. La excusa de Jabes podría haber dicho, mi madre me maldijo, acá me quedo. Pero Jabes, escucha algo, cambia la historia de su casa, cambia la historia de sus generaciones. Porque nosotros podemos ver que en la Biblia, en las crónicas, queda registrado la acción de Jabes. ¿Cuál es la acción en esta mañana que va a mover el corazón de Dios? ¿Cuál va a ser tu acción que va a revertir la historia de tu vida y de tu casa? ¿Qué estás dispuesto en esta mañana, jovencita, varón, mujer, a hacer para mover la mano del Padre y decir, yo hoy me levanto como un Jabes, me despojo de las excusas para apropiarme de lo que el cielo tiene para mi vida? Porque no sé si usted lo sabe, pero el cielo preparó cosas que tienen tu nombre. Y déjeme decirle algo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice que Jacob había preparado un guisado y vino Esaú cansado, y la Biblia dice que se sentó Esaú, dice que cansado le dijo a Jacob, dame de ese guisado de lenteja. Entonces Jacob dice, yo te lo doy, pero si me das la primogenitura. Escuche algo, el cansancio de Esaú no lo dejó pensar con sabiduría, y ahí termina cediendo, le termina dando una bendición de la primogenitura por un plato de lenteja. El plato de lenteja era momentáneo, la primogenitura era eterna. No negocies lo eterno por lo momentáneo. No negocies lo eterno por algo temporal. No negocies lo eterno por algo que en un instante se acaba, por algo que en un instante no permanece. Pero hoy estamos en este lugar para salir de lo temporal y establecernos en lo eterno. Déjeme decirle algo, que lo que usted está haciendo en esta mañana va a trascender la eternidad y va a marcar sus generaciones para bien. Si usted está en este lugar es porque usted va a cambiar la historia de su vida, de su casa y de los que vienen detrás suyo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está al lado, van a hablar bien de vos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche algo, yo siempre lo comparto. Yo predicaba en un lugar y en la iglesia donde yo predicaba, en la esquina, en la misma esquina, había lo que se llamaba en el barrio un lugar donde se le decía la Virgencita. Y ahí se juntaban todos los chicos a tomar o a consumir. Y entre ellos ahí estaba mi esposo. Yo estoy predicando en el altar y el diablo viene y me dice, ¿con qué autoridad predicas si tu esposo está ahí en la esquina? Yo un día le dije al Señor, le digo, Señor, yo me voy a ocupar de lo que tú me dijiste. Voy a bendecir y tú te vas a encargar de bendecirme a mí. Y cuando escuché algo, yo me apropié de esa palabra. Cuando Dios transformó a mi esposo, hoy déjeme decirle algo, en las reuniones tuvimos 5 días especiales, los cuales llamamos noches de avivamiento. Déjeme decirle algo, muchos de esos chicos que estaban ahí y lo acompañaban a mi esposo, pudieron ver que él era una versión sin Dios, pero con Dios fue una persona diferente. Y ahora, a través de su testimonio, muchos de esos chicos llegaron durante estos días.
nosotros no nos encargamos de ir a la casa, pero solamente su caminar fue un testimonio para que otros digan, no, yo quiero lo que le pasó a él, lo quiero para mi vida. Y déjame decirte algo, quizás vos no lo ves, pero tu caminar, tu cambio, tu transformación, vos decís, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta resistencia? Porque detrás tuyo vienen muchos. Y déjeme decirle, hay gente que nosotros no le golpeamos la puerta, pero nuestro testimonio generó que esa gente tenga el deseo de que el Dios que nos transformó a nosotros los pueda transformar a ellos. Y yo quiero decirte algo, vos que estás en esta mañana. Quizás hay cosas que hoy te están costando, pero no lo utilices como excusa. Decirle, Señor, si me está costando es porque lo que viene va a ser grande. Si me está costando porque lo que viene va a ser grande. Señor, si hay resistencia es porque tú tienes algo grande para mi vida y para mi casa. No utilices la oposición, el ataque o la debilidad como la excusa para renunciar, sino que declará que a través de lo que estás viviendo, Dios a través de tu vida va a restaurar a muchos. Yo quiero en este día que te levantes como Jabes, que te entregues a la presencia de Dios. La palabra dice, y Dios le otorgó a Jabes lo que él pidió. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Y cuando hay cielos abiertos, estamos un instante de clamor para que el Espíritu Santo descienda y haga lo que tenga que hacer en tu vida. Pedile al Señor, Señor, transformame. Hoy me despojo de las excusas para que hagas algo nuevo en mi vida. Y yo te puedo asegurar que una mañana como hoy, Dios te va a cambiar las vestiduras. Una mañana como hoy, Dios va a cambiar tu mentalidad. Una mañana como hoy, Dios te va a despojar de lo que no te permitía avanzar. Una mañana como hoy puede cambiar tu vida para siempre. El Dios que se manifestó en la zarza está en este lugar. Yo quiero que ahí como estás te puedas poner de pie. Aleluya. Tenemos unos minutos para ministrar. Y yo quiero que ahí como estás